Hola, saludos, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios proteja tu vida. Gracias por abrir un espacio y escucharnos y escuchar el mensaje de la palabra. Quiero compartir con ustedes, cada quien habla de lo que lleva en su corazón. Quiero compartir con ustedes algo fuera de lo que tengo aquí preparado para compartir. Ah, en estos días perdimos a un pastor. Dios se lo llevó. Quiero decirles que ese pastor fue el que me impulsó para que hoy yo esté al frente de usted. Ese pastor fue el que a mí me impulsó para que yo pueda hoy estar llevando mensajes a las naciones. Siempre todas las personas dejan un legado. Y yo bendigo a Dios porque Él confió en mí. Él confió en mí. El pastor Elías Castillo Álvarez confió en mí y él tenía un programa. Luego cerró ese programa, abrió otro programa con el que él estaba actualmente y también me participó, programa con el que ya yo no estaba con él porque ya yo estaba trabajando en esta nueva plataforma. Pero bendigo la vida tuya y bendigo la vida de cada uno. Y si tienes por ahí un espacio en tus oraciones, bendice a la familia de este pastor, porque ciertamente no estaba enfermo, se acostó a dormir y Dios se lo llevó. Así es que también es un mensaje para que estemos preparados, porque podemos estar gozando de gran salud y Dios decide que ya nos vamos, entonces estemos bien, estemos preparados delante del Señor. Hoy quiero hablar de lo que es la protección de Dios. Tengo sentires encontrados, ustedes saben, fue un pastor con el que estuvimos con él, y no tanto eso, sino que tuvimos tiempos de la juventud, porque él era de este mismo pueblo. Vivimos muchas cosas bonitas. Y entonces hoy yo estoy aquí con sentimientos encontrados. Pero por sobre todas las cosas, tenemos seguro de que Dios es nuestro protector, de que Dios es nuestro guardador. Y de esto vamos a hablar hoy. De esto vamos a tratar de encontrar el lugar donde Dios me bendice. No donde yo quiera, ni como yo quiero, sino donde Él me bendice y como Él quiere bendecirme. En el libro de los Salmos, en el 121, verso 5, dice: el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Y eso hemos de tenerlo ahí guardado en nuestro corazón, siempre. No es si estoy en una buena situación o en una mala situación. Siempre va a estar la protección de Dios sobre mi vida. Siempre va a estar el favor de Dios para conmigo. No se trata de lo que yo pueda alcanzar, de lo que yo pueda hacer, sino de lo que ya Él proveyó para mí. Porque ya Él proveyó para tu vida desde el día en que tú naciste, desde antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo. Ya Él proveyó para que yo me mantenga disfrutando de sus bendiciones, aunque hay bendiciones que no me parecen bendición a veces. A veces me parecen fatiga, a veces me parecen golpe al espíritu, pero ciertamente Dios tiene cuidado de nosotros. Aun cuando lo estemos criticando, porque muchas veces nos encontramos
en situaciones en que le decimos, Dios, ¿y qué? O sea, como que si nosotros fuéramos los señores, como que si nosotros fuéramos los que mandamos en este asunto, sino que vamos a Él y en vez de tenerlo como Señor, lo tenemos como el siervo nuestro. Y Dios va a seguir siendo Señor. Dios va a terminar, no va a terminar, va a permanecer por los siglos de los siglos, por la eternidad, siendo el Señor. No hay quien pueda sacarlo de su lugar de gloria, de su lugar de existencia, para hacerlo siervo. Y gracias a Dios por eso. Porque si alguien lo logra hacer siervo, ¿en dónde quedamos nosotros? Vamos a ver un poquito del cuidado que Dios tiene para con nosotros. Vamos a tener algunos ejemplos. Por ejemplo, Moisés y el pueblo de Israel. Allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, cuando dice la palabra en el verso 17, cuando por fin Faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, veamos el amor y la ternura de Dios. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Dios en su sola potestad dijo, no, si esta gente yo los voy a enfrentar ahí a una pelea con los filisteos, se devuelven por una muy sencilla razón. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero en ese momento. El pueblo de Israel venía saliendo de esclavitud. Sabían de ser siervos. Y para ser un guerrero hay que aprender a ser señor. Hay que aprender a tener dominio. Y ellos no tenían eso. Ellos siempre, su humanidad, todo su ser estuvo doblegado. Entonces Dios los guardó de enfrentarse a peleas, porque eso los iba a desanimar. Traían cierto desánimo, traían cierta tristeza del montón de años de esclavitud, del trato que habían recibido, y enfrentarse a una guerra, yo creo que sí se hubieran devuelto. Bueno, no creo. Dios dice que se hubieran devuelto. Se le dan vuelta y prefieren morir en manos de los egipcios que en manos de los filisteos. Si los israelitas llegan a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Entonces Dios, contemplando eso, los lleva por un camino más largo. Y quizá muchas veces uno dice, pero Señor, el camino más cercano, el camino más rápido, el camino que me va a llevar más rápido a donde yo quiero estar es este. Pero tenemos que entender que posiblemente íbamos a tener enemigos a los que no vamos a tener la capacidad de enfrentar. Entonces Dios nos va a llevar por otros caminos. Nosotros tenemos que comprender y guardar aquí en nuestro corazón que no es el camino que nosotros elegimos, es el camino que Dios va a abrir para que nosotros circulemos por él. Porque quizá vamos a tomar un camino en el que podemos movernos en un medio de transporte cómodo, lujoso. Pero Dios nos dice, no, tienen que ir, quizá pensemos a caballo o en algún sistema de moverse de otra forma, pero no en un carro lujoso. Y nosotros decimos, pero no es fácil. Sí es más fácil, pero no sabemos qué vamos a encontrarnos allá. Y entonces Dios guarda nuestras vidas, nos protege y nos lleva por otro camino. Por eso Dios lo hizo dar rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Cuando la Biblia dice como un ejército preparado para la batalla, no es que era un ejército, salieron como un ejército.
pero no eran un ejército. Aprendieron las artes de la guerra más adelante, pero en ese momento no. Entonces podemos ver que aunque Dios los llevó por otro camino más largo, pero dice la palabra que la protección de Dios estuvo ahí en ese camino, porque por la noche Dios tenía una columna de fuego para poderles dar calor, porque en el desierto hace mucho frío. Y en el día, dice la palabra, que ponía una columna de nube sobre el pueblo de Israel, les ponía un toldo para que el sol no los calentara, para que el sol no los maltratara. Entonces, quiero que comprendamos esto. Iban por el camino más largo, no por el más cercano. Pero no porque fueran por ese camino, Dios los abandonó. No porque Dios los llevara por ese camino, Dios los dijo, bueno, y se van por ese camino, ya hice lo que había que hacer. No, sino que los acompaña en la ruta, los acompaña en el camino y les dice, bueno, para que no se fatiguen con el sol, yo voy a estar ahí. Para que no los fatigue el frío, yo voy a estar ahí. Y ahí estuvo Dios hombro a hombro con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba con, bueno, no sé cómo decirlo y cómo piensa usted que podrían estar. Vienen saliendo de servidumbre, vienen saliendo de esclavitud. No tienen las cosas que ellos tenían cuando estaban allá en Egipto. Como salir de una gran ciudad a meterse, no sé, a un lugar desértico, porque eso era un lugar desértico. Sea como sea, pienso que tenían alguna que otra comida en el desierto, en Egipto, pero en el desierto no había esa facilidad, pero Dios cuidó del pueblo de Israel aún en eso. Lo sustentó, le dio el sustento. Así es que estaban en situación incómoda, sí, pero Dios estaba teniendo cuidado de ellos. Tenemos otro pasaje por ahí en donde nos habla de José cuando fue lanzado al pozo allá en el libro de Génesis. No vamos a tratar también tantos textos bíblicos porque se nos va a hacer muy largo, muy extenso el tiempo. Pero tenemos a un José que fue lanzado a un pozo. Alguien diría, pensemos, que fue casualidad que el pozo estuviera vacío. Los hermanos de José lo echaron en el pozo para que se muriera en el pozo, pero Dios sacó el agua. Ahora, ¿por qué? Porque Dios iba a tener un trato. Es más, ya estaba teniendo un trato con José, porque José no era una persona así como muy cómoda. Se nos hablan de las cosas de José, se nos habla de todo lo que José, pero José era, por lo menos aquí en mi país le diríamos que José era una persona bien repugnante. Por el lugar en el lugar que lo había puesto su padre, el pedestal en el que su padre lo había puesto. Entonces él se sentía como dicen también aquí en mi país, él se sentía que era el chiquito de papi. Y entonces tenía su forma de ser arrogante, su forma de ser molesto para con sus hermanos. Porque el tener una túnica preferencial, nosotros es que nos ponemos cualquier ropa y no hay mucha diferencia. Pero en ese tiempo que tuviera una túnica especial de parte de papá es porque las cosas iban muy por encima de lo que eran los demás. José sale de ahí, lo iban a matar, el pensamiento era matarlo, pero deciden que era mejor venderlo. Dios podremos decir o puede pensar usted,
y qué cuidado está teniendo Dios de José ahí. Y sí, que no lo maten. Mejor que se lo lleven la caravana se me olvidó el nombre de los ismaelitas. Y se lo llevaron. Y cae en la casa de Potifar. Potifar lo compra y se lo lleva. Quiero que analicemos esto. Era un esclavo. Y los esclavos eran tomados para trabajos forzados, para trabajos duros. Y Potifar se lo lleva para la casa de él. ¿Lo está protegiendo Dios o no lo está protegiendo? Lo está protegiendo. Está siendo formado, está siendo tratado, porque José tenía que cambiar su forma de ser para poder desarrollar el plan de Dios. Entonces se lo lleva a Potifar y Potifar lo pone al frente de todo. Y ahí tiene su desliz, no por cosa de él, sino por un falso que se le levanta. Y de ahí sale, eso lo vemos en Génesis 39 del 2 al 4, por si usted está tomando nota ahí para que lo pueda estudiar después. Luego José sale de ahí y cae a la cárcel. Y en la cárcel es hallado en gracia también. La gracia que José tenía ahí no era una gracia propia, era una gracia que Dios había puesto en él, porque Dios, a pesar de, estaba puliéndolo, pero la gracia de Dios estaba sobre la vida de José. Y va a la cárcel y llega a ser el primero en la cárcel. O sea, veamos las cosas, pudo haber sido el que estaba, qué sé yo, haciendo lo más difícil, limpiando las cosas más asquerosas de ahí, pero no, cae en gracia con el carcelero y lo pone en primer lugar y le ayudaba a servir en medio de la cárcel. Eso lo vemos ahí en Génesis 41, del 39 al 41. Entonces, en medio de las situaciones, ¿cuál camino era el mejor para José? Y no estar ahí. Pero tenía que estar porque ya Dios le había trazado un camino. Pero en el camino que Dios nos trace, nos parezca bueno o no nos parezca, Dios está teniendo cuidado de nosotros. Dios está protegiendo nuestras vidas porque a este José lo mantuvo ahí. Y un día, dos de los compañeros, el panadero y el catador, cayeron a la cárcel y ellos tuvieron un sueño ahí en la cárcel. Y entonces José les dice qué es lo del sueño. Y matan a uno y dejan vivo al otro, ¿no? Pero pasa tiempo y José le dice al copero, el panadero fue el que mataron, y le dice al copero: cuando estés frente a Faraón, háblale de mí. Se le olvidó, porque no era el tiempo de Dios. Bien pudo haber salido el copero de ahí y decirle al Faraón: es que hay un hombre aquí, todas estas cosas me las ha dicho y Dios le dio la revelación. Pero no. Y luego vienen los sueños del Faraón con las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas de trigo. Y no hubo en el palacio ni en todo Egipto quien le dijera qué era lo que significaba. Y entonces, escuche, entonces el copero se acordó de José. Y mandaron a llamar a José
Y José le dice, las vacas flacas son 7 años y las otras flacas son otros 7 años, unos buenos, unos malos, y vienen las espigas, que significaba lo mismo. Y entonces le dice, yo le aconsejo el de la cárcel, le está aconsejando al rey de Egipto, yo le aconsejo que guarde trigo, y para que cuando vengan los días malos podamos tener trigo. Y entonces el faraón encontró que no había otro más inteligente en todo el reino más que José. Lo guardó de la muerte, lo guardó de una mujer que quiso abusar de él, lo guardó en la cárcel, y de la cárcel lo sacó para ponerlo en un lugar donde solo el faraón era mayor que él. Bonito el camino de José, para nada. Lo sacó Dios de ahí, sí, en su tiempo. Lo guardó, lo protegió, sí, lo guardó y lo protegió. No porque Dios me mande por un camino en el que yo no quiero caminar, no por eso no esté la protección de Él. Aunque yo tome decisiones equivocadas y a veces piense que Dios es el esclavo mío y que le diga, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me sacas de aquí? ¿Por qué no? Dios, voy a decirle, ni pierda tiempo hablándole a Dios así, porque Dios no te va a sacar hasta que Él termine y complete la obra en ti. No sé cómo hace Dios, porque si yo fuera Dios, yo haría otra cosa. Pero Dios es Dios y te va a llevar hasta el final, porque Dios conoce el final de la historia. Dios conoce qué es lo que va a pasar al final. Yo no, ni ningún consejero de los que estén a la par mía conocen cuál es el final. Así es que entendamos que pase lo que pase, nos mueva Dios a donde nos mueva, Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Para que terminemos ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 28, verso 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Así es que, si yo estoy haciendo el trabajo, si yo me siento o alguna persona está contendiendo contra mí en el trabajo que yo esté haciendo, en lo que se esté moviendo, tenga por seguro que Él está contigo. Tenga por seguro que Él está con nosotros. La otra versión dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta tiene palabras diferentes, pero el pensamiento es el mismo. La decisión de Dios es la misma. Va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me duela a mí el caminar o no me duela, Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es que yo te invito para que tú puedas encontrar paz en ese caminar, quizá en ese pozo que te han lanzado, quizá en esa cárcel en la que te encuentras. No sé, tantas cosas que nos pueden afligir en este momento, pero entendamos que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Tome esta palabra, guárdala en tu corazón, ponla en obra para que tus días sean mejores, para que tus días sean de mayor bendición, de mayor gozo. Así es que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu nación, Dios bendiga a los tuyos. Nos vemos en la próxima.